El Rayón de Mata, un podcast para decir lo indecible. Bueno, un saludo para todos y todas. De nuevo estamos en el Rayón de Mata. Vamos a estar conversando de las filosofías, de las razones, de los argumentos que se pueden proponer para justificar la pena en las sociedades contemporáneas. Tenemos el privilegio hoy de tener al profesor Santiago Tres Palacios. Todos ya lo conocen, lo hemos visto en diferentes redes sociales, lo hemos visto en su trabajo en las calles, también en diferentes escenarios de defensa de diferentes personas en la ciudad, en el país. Santi, muchas gracias por aceptar la invitación. Quisiera invitarte además a que te presentes, a que nos cuentes un poco de ti, para que podamos después empezar a hablar de esta vaina que son las penas de prisión, que a mí me parecen medio raras, pero por eso te invité, para que hablemos un poquitico y nos llevemos aquí la conversación por un lado bien agradable. Alejo, no, muchas gracias a ti por la invitación. Para mí es un verdadero honor y privilegio poder estar contigo, porque además te admiro mucho, admiro la manera como llevas tu trabajo y cómo has logrado acercar unas discusiones que son muy complejas, digamos, a un alcance más social y que muchas personas puedan acceder a ello, que es además el propósito que yo intento tener en estos temas, que no siempre uno lo logra y a veces cuando uno intenta hacerlo muy cercano sacrifica mucha rigurosidad y cuando es muy riguroso sacrifica la comunicación y es una constante dificultad que uno se encuentra. Como lo decías, pues yo soy Santiago, soy profesor, me dedico al derecho penal y soy un apasionado de esta clase de discusiones. Prefiero no alardear, porque cuando uno alardea y después la discusión, no, vea esta hueva, esa semejante preparación y sale con unas bobadas, eso lo digo yo. Entonces, hoy soy un apasionado por estos espacios en los que comprendamos que podemos ir a las redes sociales, a los espacios virtuales con rigurosidad, sin que ello implique que nos alejemos de la generación a la que pertenecemos, Alejo. Porque los abogados, y pues lo dice el gordito de corbata, imagínese usted, muchas veces confundimos los medios de comunicación con el contenido de lo que queremos comunicar y creemos que tenemos que ser aburridos y que lo único que sirve es el libro, que lo único que sirve es el artículo publicado, que lo único que sirve es en la universidad, en un tablero, la clase, la ortodoxia en la comunicación, y se nos está olvidando que estos son los espacios que la sociedad hoy habita y le estamos dejando estos espacios a creadores de contenido que tienen de todo menos contenido. Sí, muchas veces tenemos ahí también esa dificultad que trazas, y es que yo por eso también he estado como en la reflexión. Yo te seguía mucho las cosas que subías en redes, las intervenciones, y uno tiene como una mirada, hay veces del derecho penal, es ese abogado que representa, qué mirada tiene sobre la pena. La defiende, no la defiende, la justifica, no la justifica. Me llamó mucho la atención cuando te conocí presencialmente. Nos conocimos en el... Era una mañana hermosa, triste. Llovía. No, realmente fue bastante bizarra porque nos conocimos en el CTP, el Centro de Traslado por Protección, que estaba en medio de toda la movilización social, que habían algunos casos de abuso de la autoridad por parte de la policía, y recuerdo muy bien que estabas allí también defendiendo a muchos jóvenes que estaban sufriendo algunas persecuciones indebidas. Te recuerdo muy bien porque estabas ahí y me llevé esa grata sorpresa, como, el abogado penalista reconocido por su calidad también tiene una vena humana, y me gustó mucho ese día que te conocí, y luego escuchándote en las redes me llamó mucho más la atención por eso que estás diciendo. Realmente nos debemos adaptar un poquitico más a las formas de enseñanza hoy. Eso de pararse 4 o 5 horas en esos módulos que lo llaman a uno a dar clase para justificar, por ejemplo, yo dando filosofía del derecho hablando de hard is working, 4 horas, ¿no? Esos pelados terminaban todos saliéndose buscando la excusa para salirse de clase. Ahora yo me imagino uno justificando la pena, la dogmática penal en una maestría de esas, 3, 4 horas, eso debe ser una caja hartísima además, para estudiante. Que es justificar lo injustificable. Y ya de una vez, hermano, porque es muy posible que aburramos a la gente y se nos vayan y digan, no, estos están más aburridos que Working y Hard, que te tiro ya mi conclusión y después podemos empezar desde donde quieras que empecemos. Además, porque estoy dispuesto a cambiar de conclusión, porque vengo aquí también a aprender. La pena, esta idea no es mía, esta idea la promueve principalmente Zaffaroni. La pena no tiene justificación. Y la doctrina penal, es decir, todos esos pensadores que escriben sobre y acerca del derecho penal, alrededor de
describirla, la justifican y la legitiman. Pero la pena es un hecho político que no necesita legitimación, que no necesita justificación y que existiría con o sin. Y eso se demuestra muy sencillo en que siempre ha existido, antes de que hubiese un discurso que la legitimara. Opera algo así lo que Foucault podría denominar una operación ideológica, en la cual justificamos lo que no requiere justificación. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que propone Zaffaroni? Vea, la pena es un hecho político, no requiere justificación, no la necesita, no requiere legitimidad, no la necesita y tenemos que tomarla como lo que es, un hecho político en el que se le hace daño a una persona y que tenemos que crear unos límites a ese hecho político. Y él hace una analogía muy interesante y es compararla con el derecho de la guerra o derecho internacional humanitario. Entonces él dice, los internacionalistas, los del derecho internacional humanitario, que es básicamente el derecho que regula los límites de las confrontaciones bélicas entre estados y también en conflictos de carácter no internacional o conflictos internos, como lo que se discutía entre el gobierno colombiano y las FARC, y regula las reglas de la guerra, pero la guerra es irracional. Y el derecho internacional humanitario no parte de la guerra tiene como fin la paz, la guerra tiene como fin la igualdad, la guerra tiene, ¿qué es lo que hacen los dogmáticos? Le dan la espalda a la realidad y mirando los libros y conjeturando con la mente, le crean fundamentaciones y razonamientos a una vaina que no los tiene. Y al final terminan volviéndola bonita. Yo lo que le digo a los estudiantes es, si los fines y funciones de la pena fueran verdad, en vez de servicio militar obligatorio, todos en 11, vámonos un año para la cárcel. La cárcel es tan buena según los fines. Claro, Alejo, porque te vuelve bonita. Claro, si te dicen que la cárcel logra que la sociedad no delinca, que la sociedad se intimide, que afirma el derecho, que el penado salga mejor, que el penado se rehabilite, que el penado no delinca y que adquiera unos mejores valores que con los que ingresó. A eso le llamamos resocialización, reinserción, prevención general positiva negativa, prevención especial positiva negativa. Ese es el acetaminofén. Esa vaina sirve para todo, pero hay que ir un día a la cárcel para saber que ninguna de esas funciones existe. Santi, porque sobre eso que dices, creo que vamos a estar más de acuerdo de lo que yo pensaba, pues, porque obviamente apenas estamos poniéndole doble clic a todo esto, porque claro, uno podría decir que el derecho es una mentira colectiva. Porque, bueno, se presume el conocimiento de la ley, una vez está publicada, nadie conoce la ley, un montón de pulverización normativa, tantas normas. Claro, también hay un montón de declaraciones de principios en el Código Penal, en el Código de Procedimiento Penal, que uno los mira y si uno lo estudia desde la dogmática penal, uno concluye como, bueno, esto tan ordenado, tan coherente, y termina uno, digamos, suscribiendo teorías sin haber, digamos, por lo menos deliberado si tiene algún sustento. Ahora, si uno reconoce eso, me llama mucho la atención la frase de Hart, para retomar lo que estás diciendo, llegando a la conclusión, es, por lo menos jurídicamente no está justificada. Si uno tiene que buscar la justificación, se tiene que salir del derecho y parece ser que tiene que ir a la política. Y es un hecho político. Y si es un hecho político, pues uno debería, bueno, políticamente, ¿cómo podría justificar eso? Y eso lo lleva uno a la filosofía moral. Te lo pongo en ese lugar para ponerte una frase, a mí me encanta, yo soy positivista, yo lo digo en toda parte, y porque como se están acabando el positivismo y estamos como en la rehabilitación de los dios naturalistas, que creo yo que es algo delicado y después podemos hablar de esa vaina, por los principios, y yo tengo como muchas críticas sobre eso, y entonces me encanta Hart. Hart en su libro El concepto de derecho dice que la pena es la imposición deliberada del dolor. Y yo, marica, ¿cómo así? O sea que uno de los filósofos del derecho más importantes del siglo XX nos está diciendo a nosotros los que nos gusta estudiar esta vaina, no, el Estado toma la decisión de imponerle de imponerle el dolor a sus ciudadanos que le tributan, que le pagan impuestos. O sea que el dolor es la estrategia por medio de la cual prevenimos que alguien se comporte de manera errada o que viole los acuerdos a los que llegamos, que tampoco pues es que nos hayan preguntado mucho para los acuerdos en los que vivimos. Entonces a mí me llama mucho la atención, pero yo no sé, digamos que quizás para mí desde afuera, quizás vos como penalista la tenés más clara sobre eso. Para mí, cuando yo leí eso, yo quedé como, jue madre, o sea, hay una declaración clara. El Estado toma la decisión de imponer dolor en el cuerpo de los otros. Y eso yo me siento como si estuviéramos todavía en el siglo XVI, siglo XVII. Pues estamos en las ordalías. Sí, y lo malo, Alejo, es que siempre ha sido así. Mira, varias cosas. La primera, la pena viene de penar y penar viene de punir y punir es causar dolor. Es decir, la génesis de la pena es el dolor, es el sufrimiento. Es la facultad que tiene el Estado de hacer sufrir
a su súbdito, al que le tributa, desde distintas ópticas. Pero definir así la pena es dar una definición sensorial, es decir, la pena desde lo que la pena causa, la pena desde el sufrimiento que puede ocasionar. Pero si tú ves, hasta ahí no hay ni una justificación, ni un estudio histórico, ni una explicación del qué de la pena. Yo creo que en eso es muy útil Foucault. Creo que cuando Foucault analiza la pena y llega y dice, vea hermano, primero que todo, esa vaina siempre ha existido. Las sociedades siempre han castigado a los súbditos. Y en el método genealógico, Foucault se pregunta, ¿será que podemos clasificar cada sociedad de acuerdo al modelo de castigo que imponía? Entonces Foucault se va para la sociedad griega y llega y dice, uy, juepucha, vea, en la sociedad griega la sanción más fuerte era el exilio, porque el bien jurídico más fuerte era la unión a la ciudad, es decir, la condición de ciudadano. Recordarás, Alejo, que Sócrates prefirió morir a ser exiliado. De hecho, cuando en el Critón se le propone a Sócrates que huyera, Sócrates lo que le responde a su discípulo Critón, que era el que le tenía todo el plan de la vida, es, bueno, yo me vuelo. Y Sócrates no decía, me van a agarrar y me van a matar. No, Sócrates decía, y yo iré por ahí como una persona no ciudadana. Y en todos los estados a los que vayan me van a tratar como enemigo, pero enemigo como desafiliado de la sociedad. Entonces Foucault, sin analizar a Sócrates, porque sabes que Foucault evitaba mucho esas discusiones filosóficas porque son antimetodológicas para él, pero Foucault analiza la sociedad griega y la llama una sociedad del exilio, una sociedad punitiva del exilio. Después en la romana, Foucault observa que empiezan a aparecer las formas de indemnizar para huir de la pena. Entonces ella la llama una sociedad del rescate, en la cual si usted paga el perjuicio ocasionado, lo paga con esclavos, lo paga con lo que tenga, se deshace de la sanción. Entonces él dice, ahí era la sociedad del rescate. Después viene toda esta edad medieval, con su alta edad media, baja edad media, todas las características que yo creo que están indebidamente aglutinadas en una, porque ahí habían múltiples fenómenos muy interesantes, pero aparece una sociedad en la que se marcaba. Es una sociedad de la marcación, en donde aparece el suplicio, en donde aparece la laceración física, las marcas en las personas, las mutilaciones de algunas partes para identificarlos. Y por último, que era la época contemporánea para Foucault y es la nuestra también, la sociedad del encierro. Contrario a lo que pensamos, Alejo, la pena de prisión tiene un origen bastante reciente. La pena de prisión surge, y vea usted, a finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX. Ahí surge la pena de prisión. Antes existían prisiones, pero eran solo para la prisión cautelar, para la prisión preventiva. Era donde metíamos a la persona que estábamos procesando o a la persona que íbamos a penar y la guardábamos mientras la penábamos. Pero no existía el concepto de pena de prisión. Y el catálogo de las penas era riquísimo. Los códigos penales tenían abundantes formas de sanción, porque podíamos mocharle una oreja, mocharle un dedo, mocharle el pie, matarlo, exiliarlo, lacerarlo, quitarle su familia, quitarle su derecho a heredar, quitarle su nacionalidad, etc. Y cuando aparece la prisión, propuesta por Bentham, no propuesta por Bentham, digamos que aparece la prisión y se aprovecha una obra de Bentham, el Panóptico, para justificarla. Hermano, la pena entró como en un estado de parálisis y empezó a ser solo la pena de prisión, la única pena que existe. Y allí hubo un cambio total de los valores, porque ¿qué es la pena de prisión? Entonces a uno le dicen la privación de la libertad, ¿no? La libertad no se priva. La libertad existe. La libertad es lo que yo hago con lo que hacen conmigo. Y la persona que está en una cárcel es libre de hacer lo que ella quiera entre los límites que tiene, límites que tenemos todos. Todos en últimas estamos medio encarcelados en el mundo y en una sociedad capitalista con mayor razón tenemos unos límites materiales a lo que queremos hacer y no por eso estamos privados de la libertad. ¿Qué es la cárcel? Entonces, ¿qué es lo que le quitamos a las personas? El tiempo. ¿Y por qué les quitamos el tiempo? Porque en una sociedad capitalista el tiempo es dinero. Con la sociedad, con la revolución industrial, se empieza a fijar la atención en la importancia del tiempo, que antes no era importante, por eso no existía la pena de prisión. Cuando el tiempo comienza a ser lo más importante, la pena más importante es quitarle a la persona el tiempo. Y por eso la damos en años, en días, en meses. No es pena de primer nivel por el nivel de severidad, no. Es en años, en cantidades.
Y esta asemejación le quita a la persona el tiempo, le restringe el tiempo que en últimas le está quitando vida, le está quitando recursos, le está quitando todo, y esta vaina no encuentra ninguna justificación y va a haber un gran problema adicional, que es la prohibición de la pena de muerte. Porque en estas sociedades que te vengo diciendo, las sociedades punitivas, ese era el cambio de sociedad que hemos mencionado con Foucault, pero siempre existía la pena de muerte. Y era la pena a la que acudíamos cuando no sabíamos qué hacer. El paradigma de hoy, la dificultad de hoy es que la pena de muerte ya no la hemos aceptado, sino que la pena que siempre aceptamos es la pena de prisión. Y usted va a decir, profe, pero yo ahí no veo ningún problema. No, que al mismo tiempo seguimos teniendo el mismo origen de la prisión. Es decir, tenemos pena de prisión y prisión preventiva. Pero no, espérate, no te me vayas, que me acabo... Me emocioné. No, pero no, es porque, ¿viste ese meme que sale? Vamos a calmarnos, el descuadro. El otro, el que sale un man ahí como que se le... Porque me abriste un... No, es que usted solo ve memes filosóficos. Sí, pero usted me tiene que sacar es el meme de Squirrel. ¿Usted se vio Pokémon? Sí, claro. Squirrel sale y hace así, y abajo dice, vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Sin la S. Sí, vamos a calmarnos. No, Santi, porque acabaste de ponerme, me abriste un horizonte de reflexión que yo no lo había tenido presente porque me parece muy claro, ¿no? Lo que privamos desde el tiempo. Claro. Y esa vaina es muy potente, porque entonces retomo un poquitico para jugar con lo que propusiste, porque hiciste muy rápidamente, pero muy bien explicado, una especie de no historia de la pena, sino una filosofía de la pena, pasando como por esas condiciones socioculturales, socioeconómicas, históricas que justificaban o no. Que la sintetizamos en una idea básica, Alejo. En cada sociedad privamos a los delincuentes y a los raros de aquello que nos resulte más valioso. Lo más valioso hoy es el tiempo y le quitamos tiempo. Claro, y por eso quiero llegar a eso, porque me parece muy interesante. Digamos que el profesor Roberto Gargarella, quien tiene un libro muy chévere, por ahí está ahí atrásito tuyo, que se llama Castigar al prójimo, él aborda diferentes teorías, diferentes formas como las que se ha justificado la pena, habla de Dove, habla de Nino, habla de Zaffaroni, habla de Ferrajoli, y retoma muchas de las reflexiones que estás haciendo reflexión, pero yo creo que no estaba tan claro y creo que le aciertas a algo que me gusta mucho pedagógicamente, y es el tiempo. Privamos del tiempo. Mira qué dice... y por eso la prisión es un invento en medio y post-revolución industrial. Sí, tiene todo el contexto, pero a eso es lo que quiero llegar antes de acelerarme yo para decirte algo. Entonces, propone Gargarella como dos referentes para la justificación, digamos, que se dan en estas, digamos, voy a decir postindustrial, ¿cierto? Una, está John Stuart Mill, está Bentham, casi que una justificación utilitarista, es decir, necesitamos generar mayor bienestar y debemos penar para generar una especie como de efecto ejemplificador. Necesitamos que todo el mundo cumpla para garantizar la cohesión social y los valores y lo que consideramos interesante proteger a través del derecho. Después él dice, bueno, eso es una manera de abordarlo, hay otra forma de abordarlo, que son las tesis retribucionistas. El Estado debe sancionar de una manera similar a la conducta que reprochamos, y surgen las tesis un poquitico más cercanas a Kant, más de justicia retributiva, y entonces la tesis utilitarista parece ser como que objetivizamos a los ciudadanos para lograr una prevención general. Ahorita me puedes explicar si de pronto se puede ejemplificar mejor, y tenemos a Kant o las tesis retribucionistas que dicen que parece ser un castigo. Ahora, si uno coge estas dos vainas, lo primero que dice Gargarella es, no parecen ser muy suficientes para justificar en este caso la privación del tiempo. Y él lo dice soportándose en una idea que quiere utilizar lo que expresa Sor, que me pareció potente, es, en una sociedad entre iguales, la distribución y la participación en la creación de los tipos penales y en la participación del servicio público, en este caso el que administra justicia y termina declarando la condena y privando del tiempo a una persona, en una sociedad entre iguales es más fácil justificarlo porque todos somos iguales, somos pares y todos tenemos la misma oportunidad de acceso. Pero en las sociedades capitalistas, como la que vivimos nosotros, acceder al Estado es supremamente difícil. Pues acceder a ser congresista de la República sin entrar a hacer una valoración de ningún otro tipo, sino solo descriptiva, pues es costoso. Es costoso recoger firmas si te vas por un movimiento independiente, es costoso hacer una campaña si te vas por un partido político. Es decir, ahí hay
hay una manera ya de exclusión para poder participar en la creación de los tipos penales. Y lo mismo pasa para acceder a los cargos de jueces, porque es un cargo que se accede por el mérito, y el mérito también está precedido de tener la oportunidad de estudiar, de participar de la educación, que no siempre todos hemos podido participar de educación superior, gratuita, de calidad o en un colegio de calidad. Entonces hay como un doble filtro. Ni puedo entrar a participar de los tipos penales, ni puedo participar de la administración de justicia. Y además, cuando uno mira a quienes les imponen la privación del tiempo, por lo general son las personas que han tenido una condición socioeconómica mucho más precaria o están más precarizados, porque son a la mayoría de las personas. Y además los privamos del tiempo para que no puedan acumular riqueza. Entonces, viendo como me lo estás diciendo, yo digo, es el sistema perfecto para justificar o conservar las desigualdades sociales. Porque ponen tipos penales que benefician a un sector económico. Eso pues lo digo yo. Ahorita me decís, no, Alejandro, estás muy paranoico. Tipos penales para defender la propiedad, un estado de cosas, un statu quo. Tenemos una administración de justicia que acceder por mérito no es tan fácil porque no todos tenemos las mismas condiciones sociales, económicas para acceder a educación de calidad. Y además de eso, los que por lo general privan del tiempo es a personas con condiciones socioeconómicas muy vulnerables. Entonces termina concluyendo, y esto ya lo traigo de Gargarella, es parecer entonces que no tenemos un criterio para justificar la pena en sociedades desiguales. Lo digo porque me hizo eco en el cerebro, como yo dije, uy, marica, es que la privación del tiempo, con el que trabajo, con el que logro salario. Yo ahí logro ver, utilizando esa expresión metafórica que usaste que me gusta, en ese horizonte reflexivo, veo varios frentes y los voy a coger uno a uno, y voy a decir una idea breve sobre cada uno porque ya viste que cuando me emociono con una idea termino hablando de 1000 otras. La primera cosa que dijiste o que me llama la atención, que resuena en mí, me permite terminar la historia que no terminé al comienzo, y es, hay que quitar ese fetiche de justificar la pena. Zaffaroni, cuando la compara con el derecho internacional humanitario, que fue la historia que no terminé, al final dice, vea, los internacionalistas no justifican la guerra. ¿Pero por qué no la justifican? Porque saben que lo que digan no va a evitarla. Es decir, si hoy dice la ONU, no habrá guerra, ¿qué? No hay guerra. Si hoy sale una ley que dice, no hay pena, no hay pena. Pues, ¿qué hace una ley que diga que no va a haber penas? Maximizar el poder punitivo paraestatal. El que se ejerce en los calabozos, el que se ejerce sin los reflectores, la atronadora en contra del ciudadano. Porque es un hecho político que existe antes de cualquier legitimación, porque no es un hecho producto de la racionalidad. Por eso es tan importante ahí la expresión que utiliza Ferrajoli de poder salvaje. El poder punitivo es un poder salvaje, no es un poder producto de ninguna reflexión. No es que unos señores se sentaron a decir, vamos a causar dolor al... No. Es un hecho prejurídico que los juristas en ocasiones, describiéndolo, terminan justificándolo y legitimándolo. Y ahorita voy a poner un ejemplo de eso. Pero lo primero que quiero ver, mira lo interesante de Zaffaroni, es quitemos el fetiche de intentar legitimar o justificar la pena. No tiene justificación. Debemos reconocerla como un mal. Ahora viene lo otro, un mal necesario. Pero no porque sea necesario, el mal se vuelve bien. ¿Qué es lo que hace la doctrina? Como es necesario, prevención general, que la explicaste bien, pero la prevención tiene dos sentidos, general y especial. General hacia la sociedad como algo que no delinca, y hay dos caminos, intimidándola o recordándole el derecho vigente. Intimidándola es prevención general negativa, recordándole el derecho vigente es prevención general positiva, y Bentham y John Stuart Mill justifican ambas, pero también está la prevención especial respecto al penado. Entonces, hay prevención especial negativa, impidiéndole que delinca, y prevención especial positiva, reeducándolo, resocializándolo, reintegrándolo. Y ya lo otro es la retribución. Lo malo es que terminamos describiendo la pena, diría Eduardo Galeano, pues Eduardo Galeano no diría eso, nos apoderamos de la metáfora de Eduardo Galeano, como Alicia cuando atraviesa el espejo, en Lewis Carroll. Entonces, Eduardo Galeano, en ese libro que se llama Patas Arriba, la historia del mundo al revés, muestra todas las distopías que hay en el mundo, y creo que a la pena se le aplica específicamente cuando miramos la justificación que dan de la pena en un libro y la miramos en la realidad. Hermano, eso es el mundo al revés, no coinciden en nada. Ahora,
Primer punto, entonces creo yo que debemos llegar a la conclusión o al consenso de que la pena es mala y por eso tenemos que y por eso deberíamos eliminarla, porque es mala. Abolicionismo, pero es necesaria y por eso tenemos que usarla. Y como es mala y es necesaria, tenemos que reducirla. Y ahí aparece el derecho penal o la justificación que yo le doy al derecho penal y es un discurso racional de limitación del poder punitivo. A lo mínimo que podamos reducirlo. Y ahí va a haber muchas discusiones, nada de esto va a haber un consenso, pero ahí hay un frente. Pero si tú miras, la pregunta por el retribucionismo y por la finalidad prevencionista es la pregunta por excelencia que nos hacemos siempre en la filosofía, el por qué y el para qué. El retribucionismo es el por qué de la pena y la prevención es el para qué de la pena. ¿El porqué de la pena? Porque este man delinquió, porque este man rompió el acuerdo social, porque este man es un antisocial, porque este man daña los bienes jurídicos, porque este man desestabiliza el derecho. Hay muchas justificaciones. Pero todo eso explica el por qué puedo castigarlo. Pero después viene una pregunta que desde la filosofía moral es muy interesante. Bueno, ese es el por qué. ¿Y qué logro con castigarlo? Ah, no, logro prevenir, logro esto, logro lo otro, y ahí ya viene como ese escenario. Entonces, esos dos tópicos. Tercer tópico. Alejo, la verdad, al capitalismo se le echa esa culpa, pero es que es una característica presente en todas las sociedades. En todas las sociedades, la administración del poder punitivo ha sido desigual, ha sido arbitraria y responde a unos intereses. Siempre, siempre. Y puedes coger cualquier episodio de la historia. Yo estoy terminando una maestría en humanidades, o sea, en filosofía, en lenguaje e historia. Y la prisión preventiva ocupa un lugar muy importante en mi reflexión e identifico, esto lo digo es para decirles pues que no fue que se me acabó de ocurrir, hombre, no, hay una construcción, entonces no tiene mucha gracia lo que voy a decir. Pero yo llego y miro el juicio a Sócrates, por eso lo tengo tan fresco. Hermano, eso era una sociedad, paradigma de sociedad igualitaria entre los iguales, entre los ciudadanos. Y a Sócrates lo juzgaron sin tener claros los cargos, porque era disque corromper a la juventud por explicar ideas contrarias, no se sabe a qué, y decidieron matarlo. ¿Cómo? Con una votación, 280 a 221. 280 dijeron mátenlo, lo matamos. Jesucristo fue juzgado en varias oportunidades por enseñar una idea contraria, es decir, la libertad de expresión se castigó con la muerte. En esos entonces. Y así podríamos seguir con varios casos, pero lo que intento mostrarte es que el poder punitivo siempre se ha ejercido de una manera arbitraria y desigual, y al menos la dogmática es la primera aparición de un discurso racional de contención que por lo menos en muchas ocasiones ha servido de límite, de alguien que diga, oiga, alguien en el juicio de Sócrates hubiera levantado la mano, oiga, ¿y dónde estaba establecido que eso acarreaba la muerte? En ninguna parte, déjelo libre. Y quizá un juez hubiera levantado y déjelo libre. Es decir, hay muchos casos en los que el de Ruana ha obtenido justicia con base en ideas dogmáticas. Es fácil decir, es que el derecho siempre va en contra de los pobres, sí, pero hay muchos casos en los que los pobres salen beneficiados gracias a la dogmática. Y hay muchos casos en que los ricos salen perjudicados gracias a la dogmática. Entonces tú vas a decir, no, entonces ya este man nos salió pues con que la justicia en Colombia es igualitaria, es maravillosa. No, ya ahí viene... que me empieza a salir el surdaje, pero yo lo trato de controlar. Claro, pero ahí ya viene la conclusión crítica, Alejo. El poder punitivo siempre se ejerce contra tres clases de individuos. Los pobres, los enemigos y los brutos. En la cárcel solo hay pobres, enemigos y brutos. Pobres, enemigos y brutos. Hay unos que son los tres. Y es en estas sociedades donde se centrifica tanto los medios de acceso a las posibilidades, la población que está en la periferia de los recursos me refiero, es la más cercana a estar, es la clientela por excelencia de la máquina penal. ¿Por qué? Porque tiene unas dificultades nutricionales, tiene un ámbito en el que se forma con unos valores tergiversados, no tiene el mismo acceso a los medios de educación, ni tiene el mismo acceso a los medios de producción. Entonces es normal que él sea pobre, a la vez, digamos bruto, pero no estoy diciendo que todos los pobres son brutos, ni más faltaba, y además que pues, sería una idiotez decirlo, pero lo que intento decir es que
encaja perfectamente en el prototipo de la clientela por las dos características. Están precarizados totalmente. Y están precarizados totalmente. Y en un sistema capitalista, el precarizado es el enemigo. Entonces mira que tiene toda la vocación para satisfacer las tres características. Pero hay personas que no están en esas condiciones, pero también están en las cárceles. ¿Por qué? Si no son pobres, es porque son muy brutos o son el enemigo. Voy a ponerte un ejemplo Dale, sí. que lo explica. Y alguien va a decir, ¿y culpables e inocentes? Sí. Y algunos son culpables y algunos inocentes, pero esas son características accidentales del sistema. Porque además, usted cambiando una coma, alguien puede ser culpable o inocente. Eso, no se preocupe. Siempre va a haber un argumento para decir lo uno y lo otro. Hay argumentos para decir que Garavito es inocente. Los hay. Y ahorita podríamos hablar de eso. Y hay argumentos para decir que Jesús era culpable. Siempre vamos a encontrar argumentos. Eso tengámoslo claro. La pregunta es, ¿qué argumentos se escogen? Depende de si estoy frente al enemigo, frente al pobre o frente al estúpido, al imbécil. Voy a ponerte un ejemplo político, pero no voy a decirte si estoy de acuerdo o no con eso, porque además es irrelevante. Y es el caso de Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe es investigado por la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia dice, están todos los elementos para iniciarle a este man un juzgamiento, para privarlo de la libertad mientras se juzga, es decir, penarlo anticipadamente, y están todas las pruebas muy fuertes en su contra. Eso dice la Corte Suprema de Justicia. Y lo encarcela. Por unas circunstancias jurídicas a las que él también tiene derecho, como tenemos derecho todos, el proceso, tras su renuncia, pasa a la Fiscalía. ¿Qué dice el fiscal? Evidente que es inocente. No hay nada para investigarlo. Esto es atípico absolutamente. Aquí no hay ningún mérito. Pregunta, los hechos son los mismos. Las pruebas son las mismas. Los elementos son los mismos. ¿Qué hace que alguien sea culpable o inocente en ese sistema? ¿Quién tiene el cuchillo? Cuando el cuchillo cambia de mano, cambia si esa persona es culpable o inocente. ¿Por qué? Sí, pueden voltear el filo. Porque es enemigo. Uribe era el enemigo de la Corte. Y eso es cierto. No estoy diciendo que enemigo de los magistrados de la Corte, no lo estoy personalizando. Pero es claro que el gobierno de Uribe fue condenado, pues el Estado colombiano fue condenado por interceptar a los magistrados. Fueron claras las tensiones entre esos dos poderes y pasó eso. Y después la fiscalía, que era puesta, el fiscal propuesto por un gobierno afín, era el amigo. Pero si ves lo único que Uribe seguía siendo igual de poderoso, Uribe seguía siendo igual de rico, Uribe seguía siendo igual de inteligente. ¿Qué cambió? Que ya era el enemigo o que no era el enemigo. Entonces es muy bonito ver que toda esa sabiduría estaba en Martín Fierro. Cuando llega y dice el libro de Martín Fierro, el libro acerca de Martín Fierro, en un personaje que se llama El Moreno, dice, la ley es como el cuchillo, no hiere a quien la maneja. Y después dice, esta parte sí la parafraseo porque no la tengo tan clara como la primera. La ley es tela de araña y en mi ignorancia lo explico. Nunca la tema el grande, siempre la teme el chico. Pero me quedo con eso. La ley es como el cuchillo. Y eso es el poder punitivo, Alejo. Un cuchillo que se ejerce contra el enemigo. Y el enemigo suele ser el bruto, el pobre o quien sea mi enemigo por los intereses que representa. Santi, pero ven y rayemos sobre eso que estás diciendo por varias razones. Ahorita me gustó la expresión, distingamos el por qué y el para qué. Y me quedé pensando en una propuesta que hace, y también estoy jugando un poquitico con las palabras de Gargarella. Él dice, vamos a empezar a distinguir, tenemos el sistema penal, tenemos la manera de imponer privaciones del tiempo. Ya nunca más voy a volver a decir pena privativa de la libertad. Sí, pero mírale, claro, porque es que en una sociedad capitalista todos estamos privados de la libertad. Sí. Además que tendríamos que entrar a rayar sobre qué significa libertad. Pues claro, por eso que estabas diciendo, porque uno tiene una noción muy ontológica de libertad es que y todos tenemos restricciones. Eso parte de Hobbes. Sí. Hobbes dice, ¿qué es la libertad?
La libertad es poderse desplazar sin limitaciones. ¿Qué es la privación de la libertad? Es tener limitaciones para desplazarse. Y ese concepto que es muy ontológico es el que aplicamos. Pero cuando uno escudriña, se encuentra que no hay ninguna privación de la libertad. No, estamos llenos de restricciones, pero venga, no se me vaya. Gargarella dice, bueno, venga, lo estoy parafraseando también un poco, él dice, ya que tenemos el sistema penal, ya que nos estamos preguntando filosóficamente acerca de las razones morales que podemos ofrecer para respaldar o no, él dice, quizás deberíamos volver a empezar desde cierto ideal regulativo o poniéndose en un punto, digamos, cero, volviendo a apelar a John Rawls como ese punto como en el que tratemos de decir que todos estamos en las mismas condiciones. Él decía, bueno, proponía reproche, castigo y pena. Y volviendo a lo que decías ahorita, el por qué y el para qué. Porque en esas dos expresiones que nos propones, yo diría, ¿será, y ahorita decías, es un mal necesario, ¿será que lo que requerimos es un reproche social? Y lo que es necesario es el reproche para poder garantizar la cohesión social y el compromiso con los valores originarios de las sociedades contemporáneas, y necesitamos reproche porque queremos conservar la sociedad. ¿Será que las únicas formas de reproche que tenemos son el castigo y el castigo la pena? Yo sé que es un poquitico contraintuitivo, pero él lo propone de esa manera. Y te lo pongo en ese lugar porque parece ser que se va deslizando en el resto del libro en las justicias restaurativas. Yo le dije, si quisiéramos realmente cumplir los objetivos o los fines y los principios previstos en los códigos generales, en los códigos penales, parece ser más útil las justicias restaurativas que esas justicias que se fundan en las prevenciones generales especiales o la justicia retributiva, porque realmente entonces no estamos restaurando el tejido social, no estamos consolidando la cohesión y los acuerdos y los compromisos preconstitucionales y constitucionales. Y me gusta ese lugar, claro, lo hablábamos hace un par de semanas que nos estábamos escribiendo, como que yo todo el tiempo estoy buscando las razones para abolir la pena. Y entonces busco la nota al pie que me sirve a mí para decir, bueno, pero si la pena es un mal necesario, podríamos buscar otras formas de reproche que no terminen con la privación del tiempo. ¿Otras formas de pena? Y que son otras formas, bueno, está bien, otras formas de pena que sean un poco más, que reconozcan eso que estábamos hablando, y es que quiénes son los que terminan recibiendo las penas. Sí, pero mira que por más que intentemos ponerle palabras para segmentar, el problema es el mismo. El reproche es la pena. Es la pena. No es que una cosa es el reproche y otra cosa es la pena. No, una cosa es el reproche y otra cosa es la prisión. Porque la prisión es una forma de pena. Solo que a partir de finales del siglo XVIII, como lo expresaba, cuando la prisión aparece, se vuelve casi que la única pena. Entonces la gente ya cree que pena es igual a prisión. No, cualquier forma de reproche es una pena. Ahora, tú acabas de, para mí, la justicia restaurativa, y creo que acabas de tocarlo, le pone un nuevo elemento a esta ecuación. Ya tenemos claro el por qué, el para qué y el deber qué. La justicia restaurativa introduce en la fórmula el deber, es decir, le da un carácter deontológico. ¿Por qué? Porque resulta que el por qué y el para qué se olvida de la víctima. Y le dice a la víctima, véase saciada en que el que le causó sufrimiento está sufriendo. Eso es la justicia retributiva desde la perspectiva de la víctima. El que mató a su hijo lo vamos a matar, o el que mató a su hijo lo vamos a encadenar 70 años. Véase saciada en la venganza. Y en la finalidad, sociedad, véase saciado en que este individuo va a mejorar y va ta. Pero hay una pregunta. ¿Qué debe hacer el proceso penal respecto a la víctima? Y no solo a la víctima individual, sino al tejido social que fue ofendido por esa persona. Y ahí es donde introduce esas fórmulas. Es, parémonos en el pie de la víctima, pongámonos en su situación, y empecemos a ver cómo el tratamiento penitenciario o punitivo puede ayudar a reconstruir lo dañado en cuanto se pueda. Y ese es el paradigma de la justicia restaurativa. ¿Cómo terminan conjugando este trinomio, estas tres variables de el por qué, el para qué y el deber, que va atado a ambos lados? Porque mira, el deber va atado a la retribución, porque en última se quiere retribuir el daño que se le hizo a alguien. Entonces hay que pensar en ese alguien. Y en el para qué, porque puede ser un objetivo del tratamiento penitenciario.
¿Qué es lo que a la propuesta que yo termino llegando o a la conclusión que termino llegando, que no es ideal porque estamos hablando de un mal y nunca va a haber una propuesta ideal? Es que nosotros tenemos que ampliar el catálogo de las penas, quitarle el monopolio a la prisión, reservar la prisión para las verdaderamente más graves vulneraciones del tejido social, porque como la prisión no tiene ninguna razón, no tiene una justificación desde la razón, tiene que ser la respuesta a aquello que tampoco tenga ninguna razón. Es decir, nadie me puede decir a mí que a Garavito le podemos aplicar la justicia restaurativa, porque lo que él hizo es irrestaurable. Nadie me puede decir a mí eso. Entonces, dejemos la prisión, pero establecida claramente para lo que verdaderamente es gravísimo, y empecemos a jugar con un catálogo de penas, en el que alguno puede ser la infamia, que era básicamente lo que estabas mencionando ahorita, del reproche, pero es una forma también, es también una pena, y de hecho es la pena ideal según Foucault, pero eso, ahí Foucault cae en lo que él mismo argumentaba, todos consideramos pena la privación de aquello que consideramos más valiosos. Vea, yo he tenido clientes que cuando les digo el tiempo que pueden ir a prisión o las posibilidades de no, a través de indemnizaciones, etcétera, me dicen, no, yo me voy ese tiempo. Esa persona considera más valioso el patrimonio que esa parte de la libertad. O hay personas que cuando están en prisión preventiva, yo les digo, hermano, usted va a durar aquí guardado 4 años. Y yo creo que somos capaces de demostrar su inocencia y luchar por ello, porque la inocencia hay que demostrarla, no se presume. Yo creo que somos capaces. Y él me dice, ¿cuánto tarda eso? 4 años. Hermano, pero si hacemos un preacuerdo ya, usted sale en 15 días. ¿Sabe qué me dice él? Prefiero quedarme acá para defender mi buen nombre. Es decir, para esa persona es más pena la infamia que la prisión. Más pena la infamia que la prisión. Entonces, volvemos a caer a lo mismo. Es la privación de aquello que consideramos más valioso. Yo lo que creo es que nosotros tenemos que coger el Código Penal, reducirlo a su mínima expresión, poner solo los comportamientos verdaderamente lesivos y hacer un catálogo de penas que responda a distintos fenómenos de distintas maneras. Eso no es fácil, pero es dejar de creer que sirve de algo meter a alguien a una cárcel, que es una medida totalmente inútil desde cualquier perspectiva, no le sirve a nada. Santi, vení yo para recoger porque te quiero llevar a otro lugar un poquitico más privado. Bueno, eso está interesante. No, pero digamos que empezamos la conversación y nos fuiste muy categórico con una conclusión muy chévere y es, la pena no se puede justificar. Ya hablamos de Bentham, hablamos de Joan Stuart Mill, hablamos de Hart, hablamos de Gargarella, hemos hablado de Zaffaroni, podemos poner inclusive a Ferrajoli, pero seguimos andando, digamos, en los mismos lugares de discusión. Yo creo que queda muy bien ilustrado y creo que a quienes nos escuchen y nos vean van a decir, bueno, parece ser que la discusión va a tener que ampliarse, pero terminaste con algo que me parece muy chévere y quiero que empecemos a terminar la conversa hoy. Hagamos un poquitico de chisme de las emociones, porque me gusta porque lo fuiste llevando al tema del populismo punitivo, porque el populismo punitivo está en las calles y que obviamente es adoptado también con estrategias políticas y electorales. Te cuento ahorita que estabas hablando de lo del expresidente Álvaro Uribe. Yo tengo un tuit que puse hace muchos años que dice, nunca esperen ponerme al lado del banquillo de los que pierden la libertad. No me importan su orilla ideológica. Y alguna vez pues ordenaron la privación de la libertad a, creo que era Luis Alfredo Ramos, y lo puse. Después Álvaro Uribe, y lo puse. A todo el que lo pone, no me importa si es de derecha o izquierda. Es como el meme de Bob Esponja, sí, que abre ahí y dice la vieja y confiable. Sí, yo siempre lo tiro. Ah, marica, sí me han tirado duro. Claro, porque en todas las orillas ideológicas hay una sed de retribución, de venganza, de castigo, de la que no nos salimos. Es decir, no distingue, no es como, porque también hay un lugar de superioridad de algún sector de la izquierda que dice, no, nosotros somos progres. Ah, sí, pero cuando para pedir cárcel a la gente, para Andrés Felipe Arias, pedir cárcel para Uribe, pedir cárcel para todas las personas responsables de algunos crímenes de lesa humanidad y de guerra en el marco del conflicto armado, sí la tienen clarísima. Pero para pedir justicia restaurativa para sí, ahí no la tienen como, no son como tan coherentes en sus reclamos. Y te quería preguntar sobre eso, hablando ya de política criminal,
y es que, porque empezaste a hablar de reducir el Código Penal. Realmente nuestra política criminal está construida muy con el pálpito del chisme y el análisis o el anhelo de hacer populismo punitivo. Realmente da muy buenos réditos, genera buenas consecuencias políticas, electorales. Inclusive te puedes pasear en el espectro ideológico de cualquier lado. Pena de prisión quiere la izquierda, el centro y la derecha. Y encuentran además un valor moral en imponerla. Acabamos de hablar 35, 38 minutos, de decir, es que no hay manera de justificarla, pero políticamente genera unos réditos muy importantes. Sí, Alejo. Lo que pasa, primero respecto al trino, lo que pasa es que las discusiones públicas son multidimensionales y las personas solemos volverlas bidimensionales. Entonces vemos el mundo y clasificamos el mundo externo como está nuestro mundo. Por ejemplo, yo clasifico el mundo entre garantistas y antigarantistas. Tú, quizá, como tienes más clara tu ideología económica, puedes clasificar el mundo entre izquierda y derecha. Y por eso pones ese ejemplo. Otro lo clasifica entre militaristas y anarquistas. Otro, entonces, encuentran confusiones donde no las hay. Por ejemplo, cuando yo defiendo públicamente al expresidente Álvaro Uribe y defiendo públicamente al expresidente o al presidente Petro, y ayer saqué un video hablando a favor de Polo Polo y saqué otro video hablando a favor de una candidata al consejo de Fico que todo el mundo salió a pegarle porque dijo que no sabía de política, porque ahora todo el mundo sabe de política, y defiendo al otro, la gente ve ahí una incoherencia tremenda, porque el que ve el mundo en derecha e izquierda me ve a mí en los dos lados. Y yo me veo a mí en el mismo lado siempre. Yo me veo siempre del lado de lo que considere garantista, que en ocasiones es contradictorio, pero como decía Unamuno, contradictorio no soy yo, contradictorio es el mundo. Uno a veces está en unos lugares que uno dice, pucha, ¿yo qué hago acá? Mire dónde quedé. Pero ayer alguien me decía, una persona muy cercana a un cliente me decía, uy, hermano, es que usted puso tal trino y eso todo el mundo se alborotó. Y yo, ¿pero por qué? Porque usted puso esto y esto en contra de tal, a favor de tal. Y yo, sí, lo mismo que pongo a favor del suyo. Sí, pero es que ese man es el que no la tiene montada. Y yo, sí, es que yo no estoy militando políticamente, pero sí estoy militando. Es decir, tampoco me vengo aquí a hacer el de la asepsia ideológica. Yo tengo una ideología. Mi ideología es los derechos humanos, lo que considero Estado constitucional y lo que considero garantías. Y donde yo vea que confluyen esos tres elementos, voy a estar en esa causa. Que en ocasiones me equivoco escogiendo los lados, pues claro, como nos ocurre a todos, pues yo soy hincha del Medellín, sé equivocarme. No te voy a decir nada porque mi novia también es hincha del Medellín. También sabe equivocarse. Creo que... Y además a su novia le conocemos dos errores de elección. Y eso que no la conozco. El del Medellín y el que quedó ahí implícito, mi querido Alejo. Entonces... si tú ves, todos, pero es normal, porque uno solo puede ver el mundo con lo que uno tiene por dentro. Entonces una persona que ve el mundo como si todos o son comunistas o son míos, o son fascistas o son míos, pues ven a un abogado, al lado de un comunista es un comunista, y ven a un abogado al lado de un fascista, pero cuando uno empieza iba a decir dizque leer, pero no, hay gente que lee para justificar los prejuicios y es lo mismo, pero cuando uno empieza a comprender la multidimensionalidad, comprende que hay distintas formas de participar. Entonces la gente suele asociar la idea de fascista con derecha, pero hay fascistas de izquierda. Puede haber un fascista plenamente compatible con una idea de izquierda. Puede haber muchas ideas de izquierda militaristas y negadores de las libertades. Y hay muchos ejemplos históricos, que no los voy a poner porque a mí me sale un historiador que se sabe la intríncules y me dice, no, eso es falso porque eso no es fascismo, sino recontradición, yo no sé qué, tan y eso. No. No me voy a meter en esa hendidura. Prefiero, suficiente tengo con las peleas de mis hendiduras. Pero mira, Alejo, ¿qué es eso? Es que yo en Luis Alfredo Ramos no veo a un enemigo político ni a un amigo político. Y de hecho yo voto de manera caótica. Si yo le cuento mis últimos votos para la presidencia, usted dice, este man no tiene una ideología política. Sí, es que yo no tengo una ideología partidista y no me la sé causar. Yo he votado por Vargas Lleras, por Petro, por Fajardo, yo he votado por todo el mundo. Y todos contrarios, distintos, disímiles,
porque en un momento considero que esa es la mejor opción comparándola con la otra, comparándola con el mismo, comparándola con las circunstancias. Yo, por ejemplo, creo que la mejor opción para el 2002 era Álvaro Uribe. Y no votaba en ese entonces, pero si devolviera el tiempo votaría por él en ese momento. Pero era la peor opción para el 2006. Era la peor opción para el 2006. Y en el 2006 hubiera votado por cualquier otro, el que se le parara enfrente. El mundo cambia, sus circunstancias cambian y nuestras valoraciones del mundo cambian. Entonces ahí me emocioné, ahí ya venía el populismo punitivo. Es que yo ya te iba a traer, pero yo dije, no, Santi vuelve al populismo punitivo. Yo voy a hacer nada más un paréntesis muy rápido, y es, yo creo que buena parte de los problemas que tenemos en el derecho son de los naturalistas. Entonces, si a mí me preguntan cuál es, como Alejandro, bueno, no en eso, porque lo hago siempre con mis amigos molestándoles, es que el problema es de ustedes, los naturalistas, porque son objetivistas morales y creen que hay una regla o un ponderómetro que nos dice qué es lo bueno y lo malo, cuáles son los buenos, cuáles son los malos. Y ustedes lo tienen muy claro cuál es la frontera. Pero el ponderómetro es más de los positivistas alexistas. No me vas a meter en eso, que Alexis no es positivista. Pero volvemos a reunirnos, porque una vez a otro profesor le dije, y Dworkin también es un naturalista. Y Dworkin y Alexis, y Robert Alexis. Después peleamos eso. Pero a favor o en contra de eso, yo creo, Alejo, que el naturalismo y el positivismo, voy a decir una sandez que usted me va a pegar, ya es una discusión que hoy perdió vigencia. Porque el naturalismo logró su propósito de incluir en los instrumentos sobre derechos humanos esas ideas o muchas de las ideas que estaba intentando promover y las positivizó. Y el positivista cree que esa es la victoria del positivismo, y porque ahora sí, una persona... Yo como positivista te digo, perdimos. Sí, claro, pero tú Alejo, por ejemplo... Por la estructura normativa. Claro, Alejo, pero por ejemplo, tú hace 100 años serías naturalista, por una sencilla razón. No hubieses logrado nunca lo que has logrado en el activismo jurídico en un modelo positivista anterior al actual. Jamás hubieras logrado promover, ustedes saben, pues, esa es la fama que te antecede, el demandador, el demandista de la inconstitucionalidad en Colombia, y que lo has hecho con mucho éxito. Un modelo positivista con los insumos de hace 60 años no hubiese logrado ninguna de esas, porque te hubieran dicho, es que la ley es clara en que en los sitios públicos no se puede hacer eso. No, pero es que hay unos valores de la sociedad y no, eso es un naturalismo. No, eso no es un naturalismo. Claro, ¿de dónde lo saca? Lo saco del interés superior. Un naturalismo, viejo, váyase. Claro, tú eres en este momento un positivista muy bien formado, pero que se sirve de unas estructuras contemporáneas que hacen que el positivista pueda ser progresista, pueda ser libertario, pueda ser liberal, pueda hablar cosas muy bonitas. Entonces yo lo que digo es, hombre, es que yo creo que yo hace 100 años hubiera sido naturalista. Hoy ya no. ¿Por qué hoy ya no? Porque es que los derechos humanos, los instrumentos sobre derechos humanos, el marco constitucional y todas las normas y principios que tenemos ya positivizados me permiten concretar el sentido de justicia en varias discusiones. Pero por eso te lo quería poner así, porque si lo notas, el populismo punitivo está muy íntimamente ligado con unas nociones de justicia muy sustantivas, muy ontológicas, muy naturalistas. Pues a lo que te quería... Yo creo que el populismo punitivo es muy sensacionalista. Toca las sensaciones de las personas y es una fórmula muy barata. Entonces, no barata de Alexander, ni más faltaba, sino económica, no le requiere recursos, y está hecha más o menos por la siguiente ecuación. Los medios de comunicación necesitan del rating. Para el rating tienen que tocar las emociones o sensaciones de la mayor cantidad de la población. Cuando identifican algo, en qué ponerle eso, enfocan eso, la gente se emociona, pero al mismo tiempo los políticos necesitan que esos medios de comunicación le pongan el foco para que la población esté con ellos. Entonces, si el medio de comunicación le pone el foco a una violación muy grave de una niña, el político sabe que tiene que salir de inmediato a proponer una ley en contra de los violadores para que ese foco del rating se le ponga a él y él llegue a la multitud. Entonces, para él es gratis hacer proyectos y proponerlos y ponerlos y todo eso, y genera esta falsa idea.
pero no es que la gente sea muy mala y esté buscando justicia, no, está buscando sensacionalismo. Sería eso proponer que a Falcao le den la Cruz de Boyacá. En el momento adecuado esa puede ser una propuesta igual de efectiva que la prisión perpetua. Entonces, si tú ves, todas las reformas legislativas que hemos tenido, que llamamos populismo punitivo, dependen de casos emblemáticos en un momento determinado y en ocasiones llevan a buenas leyes. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con la tipificación específica del feminicidio, pero el feminicidio se llegó a él por populismo punitivo. Solo que el populismo punitivo, pero los que están de acuerdo con el feminicidio van y dicen, eso no era populismo punitivo. Eso fue un ejercicio racional de verificación de los intereses populares. No, populismo punitivo. Solo que el populismo punitivo es únicamente la descripción del fenómeno que acabo de decir, y es una juntura de elementos que hacen que la política criminal se haga es pensando en la popularidad que tiene la medida, de acuerdo al sensacionalismo. Entonces, hago una medida que me da votos, El día que un político crea que eliminar artículos da votos, va y los elimina. Él no está persiguiendo un deseo de justicia, él está persiguiendo votos. Y los votos reaccionan a las sensaciones. Solo que a todos nos gusta más, si a la izquierda vemos a un señor sobando un gatico y a la derecha vemos a un señor pegándole a un niño, nos quedamos viendo al señor pegándole al niño. Es decir, la violencia vende más que la paz, porque la violencia es salvaje mientras que la paz es civilizada, usando los términos de nuevo de Ferrajoli. Entonces no, el populismo punitivo es simplemente el fenómeno como funciona. Y a veces da buenas cosas y a veces da malas. La mayoría de veces son malas. Pero, por ejemplo, el feminicidio fue consecuencia de este caso, ¿cómo es que se llamaba esta dama que fue gravemente asesinada? Creo que era Rosalvira Celi, ¿cierto? Rosalvira, sí, en Bogotá. Y ese es un caso que había pasado muchas veces. Nunca se le ponía el zoom. Aparece Rosalvira Celi, todo lo que ocurrió allí, unos legisladores se hacen a esa idea, la ley Rosalvira Celi era como la llamaban al principio, logran introducir el feminicidio y el feminicidio aparece como delito. ¿Por qué estoy de acuerdo? Porque yo creo en algo muy chévere que llegó a mí en este último estudio que estaba haciendo y creo que fue una de las cosas que justificó hacerlo, que es unos planteamientos de una filósofa que se llama Miranda Fricker. Y Miranda Fricker plantea una categoría muy interesante que llaman injusticias epistémicas. Y las divide entre injusticias epistémicas hermenéuticas e injusticias epistémicas testimoniales. ¿Qué es una injusticia epistémica hermenéutica? Miranda llega y dice, hay personas que padecen una situación que por no tener nombre no pueden administrar. Okay. No tiene, pucha, eso no tiene nombre. Muy bien. Y si no tiene nombre, no sé qué me está pasando y no sé dónde está y no sé qué está y no existe, porque lo que no tiene nombre no existe. Entonces lo que hace el feminicidio es ponerle nombre a la violencia machista extrema que termina cosificando y matando a la mujer y que ocurre con mucha frecuencia. Entonces la gente dice, ¿es el homicidio a una mujer? No, no es el homicidio a una mujer. No es el homicidio a una mujer. Es como el regicidio no es el homicidio a un hombre rey. No. Es que esta sociedad tiene que ponerle énfasis a unas estructuras de violencia que terminan siendo más graves y más catastróficas contra la mujer. Sí, yo sobre el feminicidio solo siempre pero aprovecho que estamos hablando pero de si eso. ves que el origen es populista. Sí. Pero logra algo bueno. Pero espérame un segundito para terminar ahí con la cuña de Miranda. Si Miranda nos está viendo, que esperamos que esté viendo el Rayón de Mata, Miranda Fricker, pues, obvio no. De pronto sí, ¿no? Cuando estemos traducidos, al inglés. Entonces, si alguien tiene ahí una inteligencia artificial para traducirlo y se lo puede mandar a Miranda, por favor. Entonces, el hecho de darle una palabra lo dimensiona. Por ejemplo, pues a nadie le gusta la palabra falsos positivos, pero yo no encuentro otra manera de nombrarlo. Y en últimas, la expresión falso positivo logró darle existencia a un fenómeno que al parecer siempre había existido, pero que al no tener nombre, la persona no sabe qué le pasó. ¿Qué le pasó a usted? A mi hijo lo capturaron y lo mataron. Ah, bueno, sí, era un criminal. No era un criminal. Ah, bueno, y eso no tenía nombre. No tenía nombre. Entonces me parece muy valioso ese hallazgo de esto. Ahora, lo malo es que el populismo punitivo, por uno que acierta, afecta a otras 100, porque casi nunca sale bien esta ecuación. Sí, a mí lo que me preocupa es que además las emociones políticas se giren alrededor del Código Penal. Claro. Porque si siempre vamos a terminar
en el Código Penal para construir las expectativas políticas y electorales, pues estamos presintiendo el resto del espectro de las discusiones. Pero por lo menos hoy, Alejo, tenemos y eso es punto para los positivistas, por lo menos hay un Código Penal. Porque sí, en ocasiones el poder punitivo siempre ha orbitado alrededor de la satisfacción de lo popular. Siempre. Revisa cualquier episodio de la historia. Siempre ha aparecido el poder punitivo para satisfacer deseos populares. Pero antes ni se requería el código. Lo dijiste ahorita, es que por eso me pareció, ese es otro punto que lo pasé que me parece muy interesante, y es, realmente existen muy pocos argumentos para defender muchas cosas con las cuales trabajamos los abogados, los que trabaja el mismo Estado. Por ejemplo, la democracia realmente no cumple mucho de los objetivos que declara. A veces sirve para transitar de periodos a otros sin que haya un conflicto armado. De hecho, yo creo que esa es la única función de la democracia. Y parece ser que es la que nos vamos quedando con austeridad. Y me gustó y es algo que es muy buena, ¿no? Sí, porque es que y con eso es suficiente. Pero mira, si Petro es presidente y la derecha no tiene elecciones en 4 años, va a la guerra. Sí, no. Va a la guerra. Por fortuna tenemos periodos correcto. Pero mira que ponían lo mismo sobre la pena de prisión. Y ponían la reflexión. Es que si no hay una pena de prisión estatal, o digamos, si no hay un sistema punitivo estatal que regule las condiciones del uso de la fuerza del Estado, tranquilo, Alejo, igual alguien va a seguir ejerciendo la fuerza, así sea de manera paraestatal. Y quizás eso sea un argumento lo suficientemente fuerte para decir, la manera de justificar el sistema punitivo también es para privar el uso de la fuerza a los paraestatales, a esos espacios privados. Y yo creo que eso ahí es un buen argumento, porque por lo menos así sea desde un ideal regulativo muy poco materializable, al menos es una racionalización de la fuerza. Claro, pero de todas formas eso es decir, no, es que lo malo de esas cosas es que se puede reducir al absurdo muy fácilmente y decir, es que hay que hacerlo porque si no lo hace otro. Entonces eso es como cuando uno hace un delito, lo hubiera hecho otro. Pero no solo más violento, sino porque, Alejo, se exige una respuesta. Es decir, el Estado tiene que responder. Porque además, si el Estado estableció unas leyes y esas leyes son ofendidas, el Estado tiene que responder. La pregunta es ¿cómo? Pero a toda respuesta que aparezca ahí le podemos poner la palabra pena. ¿Cuál es mi aspiración? Que en muchos años logremos ver en ese instante la pena de prisión como hoy la pena de muerte. Pero mira que secundando el argumento que acababas de dar, la pena de muerte se sigue imponiendo de manera paraestatal. Pero no por ello vamos a justificar que la empecemos a aplicar de manera estatal. Entonces yo no creo que sea un argumento justificador. ¿Dónde creo yo que está la justificación de la pena? Pues no, la justificación no. Sí, es una justificación, pero no quiero legitimarla. Pero en que el Estado tiene que dar una respuesta. Porque no puede venir alguien, matar a tu hijo y que el Estado no responda. Porque si no te vengas. Y así es como surge este sistema. Entonces el Estado tiene que responder. La pregunta es ¿cómo tiene que responder? Y es una pregunta que no vamos a resolver fácilmente. Por fortuna, para poder seguir conversando. Para poder tener otro programa. Santi, te quería dar las gracias por aceptar la invitación. Ojalá pudiéramos... Estamos claro, Mata, que el rayón es cerebral, ¿cierto? No es eso que usted escribió ahí. No sé todavía, eso es lo que te rayón es frum. Eso es lo que te quería preguntar, porque digamos que muy rápido te cuento que este espacio surge como el propósito de suscitar mayores conversaciones. Yo muchas veces he propuesto diálogos y alguna gente sale, otra gente no sale, otra gente sale con los taches, y no es tan fácil. Creo yo que vivimos en una sociedad que se ha negado sistemáticamente a deliberar sobre los dilemas y las perplejidades que acontecen día a día en la existencia humana, y el propósito de este espacio es conversar. Hay una parte que a mí me gusta decir, es decir lo indecible, ¿cierto? O ser profundamente incorrectos sobre el estado de cosas que nos imponen de qué se habla y qué no se habla. Y yo creo que ese es el rayón. El rayón de Mata es tratar de ser permanentemente disruptivo sobre lo que se conversa o no. Yo te quería preguntar a vos. Pero hay una forma más bonita de decir lo indecible, menos sonora, porque decir lo indecible hay una contradicción ahí insubsanable, pero mira cómo suena bonito, decir lo inefable. Sí, tú sabes que soy positivista, lo inefable me va para la metafísica. Es verdad. Pero porque esos son mis rayones, que le pongo muchas veces. Ya lo vimos. Pero para terminar, vos no tenés rayones. No todos.
Pero decime uno, pues, que como que digas como... Ah, no, ya estás como en el Instagram. 10 datos random sobre Sí. Tui. Ya lo hiciste, no, yo no lo voy a hacer. Porque... Sí, pero yo siempre respondo a eso con gracia y con algo de... No, Entonces voy a poner los 10 ratos, no, yo puse 1 raya 10, Alma es lo más hermoso del mundo, Alma es mi hija. Sí. Y subí la foto de Alma. Y en alguna oportunidad también en una de esas he subido a Santi, que es mi otro hijo, y pongo ahí algún comentario medio jocoso. No, Alejo, Pero si vos tenés uno que hacer es el un resultado de catálogo, sus traumas. El Y lo que hace rayón con tuyo, ellos. ¿cuál es? ¿O no lo has pensado? Nunca he pensado en mi rayón, pero sé que tengo muchos. Muchos. La gracia es que De cada la uno- personalidad, no soy capaz de ir a una audiencia sin traje. No Sí, soy capaz de ir a una audiencia sin estar en Yo lo tengo que decir, porque además es sábado, estamos grabando hoy sábado. Te dije que te podías venir como te diera la gana, que podrías ser Leo, libre. pero tú te viniste como te vistes en semana, yo también. Pero estás muy elegante. Pero no, está bien, está bien. No, yo le decía a Alejo que el vestuario es el primer acto de comunicación social que uno realiza. Entonces yo le pregunté, ¿el programa cuándo sale? ¿Cuándo se emite? Y él me dijo, no, todavía no se emite. Ya, eso se emite en semana. Sí, En sí, semana estoy de traje, porque yo me he visto es por la ocasión, no por el día. Ok. Si el lunes vamos al Parque de las Aguas, me voy así. Pero si ves, Si el lunes festivo también sale algo ya más pero profesional, si ves, estás Alejo, de trajo. si ves, Alejo, que, no, si el lunes festivo me invitan a un matrimonio, voy de traje. Sí, sí, claro, está bien. ¿Usted ve que va a un matrimonio? No, yo de Bermuda. Por eso. Es que Pero- por eso no me invitan a Pero sabe matrimonio. Alejo, que usted y yo hacemos lo mismo. Sí, sí, sí. No, Nos vestimos de la manera contraria a nuestra personalidad. Por ejemplo, el que nos ve a los dos espera a alguien más acartonado en mí y más relajado en ti, y va a encontrar a alguien más acartonado en ti y alguien más relajado en mí. Y ambos, ya estoy haciendo aquí la terapia, Ya esto me están es- sacando el rayón, huevón. Sí, ya le estoy sacando su rayón. Ambos estamos respondiendo de la misma manera. Para justificar un discurso cuadriculado positivista, me he visto de manera disonante, sonora, y con eso traen. Y yo, para poder decir, oigan, a estas huevas lo que hicieron con el poder punitivo, una cárcel es un loco allá guardado, esto solo es para el malo, para para el ignorante, esto no sirve para nada, esto no sirve, les mintieron. Me pongo un trajecito que hace que esperen que yo responda el inciso segundo del artículo 44 de la ley Es lo mismo, estamos en el mismo juego. Santi, muchas gracias. Espero que podamos volver a conversar. Te tengo miles de temas adicionales. Después te lo voy a decir, pero no te dejes llevar por el rayón. Después lo hablamos. ¿Por qué carajos las personas privadas de su tiempo con sentencia ejecutoriada no pueden votar? Me parece que además también hay como una inconstitucionalidad. Pero sé que ya se ha pronunciado la Corte, pero después conversamos No, de pero eso. eso es absolutamente inconstitucional. Pero eso simplemente es porque vamos trayendo resquicios punitivos del pasado. Entonces, en la sociedad griega, lo que se perdía que era más valioso era la condición de ciudadano. Y hoy tenemos ese resquicio histórico y lo aplicamos. Hoy es inconstitucional. Sí, yo también creo. ¿Lo demandamos o qué? Como en la sociedad griega sería inconstitucional privar a una persona 20 años de su libertad. O le dirían, mátelo o exílielo. Pero ¿cómo lo va a guardar? Porque no existía la noción del tiempo. Bueno, Santi, muchas gracias. Espero poderte volver a invitar. Un saludo muy especial a todos los que nos están escuchando, a los que nos van a ver, A nuestros patrocinadores. a nuestros De patrocinadores. pronto de aquí a que salga el programa tenemos patrocinadores. Están invitados, me pueden escribir por cualquier lado. Y un saludo y un abrazo muy sincero para todos y todas. Muchas gracias de verdad, Santi, por venir. Alejo, muchísimas gracias a ti y a todos los que nos vieron y quedamos atentos a los comentarios. De una, para seguir conversando. Chao. El Rayón de Mata, un podcast para decir lo indecible.